Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Imagina un mundo donde las máquinas piensan, aprenden y resuelven problemas como los humanos, pero en milisegundos. Aunque parece un guión de ciencia ficción, la inteligencia artificial no solo ha salido de las películas, sino que ya está transformando nuestra realidad. Desde nuestros teléfonos hasta las plataformas de streaming, la IA ya está en todas partes, ayudándonos a hacer nuestra vida más sencilla sin que ni siquiera lo notemos. Tecnologías como ChatGPT son solo una pequeña muestra. La IA generativa, que puede crear imágenes, música y textos, ha crecido a pasos agigantados en pocos años. Estas innovaciones no solo están cambiando cómo interactuamos con la tecnología, sino también cómo creamos y compartimos contenido. La idea de crear máquinas inteligentes no es nada nueva. Filósofos como Descartes ya teorizaron sobre la posibilidad de crear máquinas autómatas con comportamiento humano. Sin embargo, la IA moderna nació en los años 50, cuando el matemático Alan Turing planteó una pregunta revolucionaria. ¿Pueden las máquinas pensar? La respuesta dio lugar al desarrollo de algoritmos y sistemas que intentaban replicar el razonamiento humano. El hito más importante llegó en 1956, durante la conferencia de Dartmouth, donde se acuñó el término inteligencia artificial. Desde entonces, la IA ha avanzado desde programas que juegan ajedrez hasta redes neuronales capaces de diagnosticar enfermedades, predecir desastres naturales y hasta generar obras de arte. Y, aunque todo en la teoría suena muy bonito, la realidad es que la aplicación de la inteligencia artificial y la mala aplicación de estas herramientas tiene sus riesgos. Desde la posible pérdida de empleos hasta la creación de armas autónomas, por supuesto, unos tremendos dilemas éticos, y eso sin entrar en el posible sesgo en los algoritmos. Así que para hablar de todos estos temas y resolver todas mis dudas, he invitado al podcast a uno de los mayores expertos en la materia. Julián Isla es responsable de recursos de consultoría de datos e inteligencia artificial de Microsoft España. Ingeniero de software, maratoniano y emprendedor social, es fundador de Fundación 29, donde investigan cómo la inteligencia artificial puede mejorar la vida de personas con enfermedades raras al hacer real la medicina de precisión. Poco a poco vamos volviendo a la normalidad y olvidándonos de los buenos propósitos de Año Nuevo. Pero, ¿y si este año conviertes esos deseos en acciones que de verdad te hagan sentir mejor? Ahora es el momento ideal para reflexionar sobre cómo hacer pequeños ajustes en nuestra rutina diaria para conseguirlo. No se trata de hacer cambios drásticos, sino de elegir sano de manera sencilla y natural, sumando hábitos que nos hagan sentir mejor cada día. ¿Te doy una idea de cambio sencillo? Incorpora más fruta a tu alimentación. Yo siempre tengo a mano kiwis Zespri, ya sea el kiwi Zespri Sungold, amarillo, dulce y jugoso, o el Zespri Green, el verde con ese toque ácido tan icónico. Son perfectos para cualquier momento, a mí me encanta tomarlos en el desayuno o como snack durante el día. Así sé que con cada bocado estoy contribuyendo a mi salud y bienestar de una forma natural. Así que si quieres elegir sano y sentirte bien, elige Zespri en tu día a día y disfruta de las pequeñas decisiones que mejoran tu vida. Descubre más en zespri.com. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Julián Isla, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias por este ratito que vamos a compartir. Pues muchas gracias por la invitación, Hanna. Un placer.
Bueno, y vamos a ver si, sobre todo si le perdemos el miedo a la IA, que yo creo que ahora hay una mezcla en la población general entre entusiasmo por todas las cosas que puede hacer y un poquito de miedo precisamente por todas esas cosas que puede hacer. Entonces, Julián, la primera pregunta parece muy básica, pero bueno, yo no sabría contestarla. Y mira que uso cosas de inteligencia artificial. La pregunta es, ¿qué es la inteligencia artificial? O sea, ¿en qué se basa este sistema? Mirando un poco más atrás, cuando empezó en los albores de la informática, en los años 50, 60, sobre todo nosotros los ingenieros de informática le damos atribución de inventor de esto a Alan Turing, que fue el de los primeros matemáticos que describió cómo debería ser una computadora. Una computadora es básicamente algo que hace cómputos, hace cálculos y lo hace de forma automática. Cuando se empezaron a desarrollar los primeros ordenadores, Alan Turing ya hablaba de que en un futuro, la verdad es que fue un visionario, porque ver eso hace, no sé, 60, 70 años era complicado. Ya empezó a hablar del concepto de inteligencia artificial. De alguna forma vio que esas máquinas, que por aquel entonces eran muy tontas, podrían llegar a un momento en que harían competencia a la inteligencia humana. Y ahí desarrolló el concepto de inteligencia artificial y además le dotó al concepto de un elemento que los oyentes recordarán, que es el test de Turing, que se pensaba que la forma de determinar si una máquina tendría inteligencia artificial o era inteligente era si era capaz de engañar a una persona. Es decir, el test de Turing era, le pones a una persona enfrente de una máquina en la que es una caja, detrás hay un ordenador y la persona no sería capaz de decir si es un ordenador o es una máquina, o una persona, perdón. Ese era el famoso test de Turing. Eso ya está superado, ¿eh? La gente tiene que saber que realmente ahora la gente no podría... Hay sistemas muy buenos en los que la gente no es capaz de saber si es una persona o un ordenador el que está detrás. Pero bueno, él sentó esa base, que básicamente se define como la capacidad que tiene una máquina de ejecutar tareas al mismo nivel que hacemos los humanos. Y con esa definición ahora más o menos nos sentimos cómodos. Y la base de esto es un sistema matemático puro, ¿no? Entiendo que es también un sistema de algoritmos, ¿no? Y a partir de datos que recopila, que ahora te preguntaré de dónde salen esos datos, elabora esos algoritmos, ¿no? Todos son matemáticas. Y de hecho, en computación, en informática, es todavía más hermosamente simple, porque todos son ceros y unos. Todo lo que podéis ver utilizando un móvil, utilizando ChatGPT, viendo la televisión, utilizando un ordenador o escuchando este podcast desde vuestro móvil, son ceros y unos cambiando de estado en transistores. Ya está. A partir de eso, pues bueno, la humanidad ha construido lo que podéis ver ahora. Entonces sí, evidentemente son cálculos, son operaciones matemáticas que se realizan dentro de un chip, ni más ni menos. Volviendo un poco a tu pregunta de la inteligencia artificial, al principio la inteligencia artificial, y aquí viene la gran diferencia, se utilizaba sobre todo para hacer predicción. Eran modelos predictivos. Pues, por ejemplo, no sé, los científicos, ¿no? Pues cómo se comportaría una determinada máquina sometida a un entorno diferente del que se desarrolló. Hacían un sistema de inteligencia artificial que predecía, bueno, algo más sencillo, el tiempo. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Pues eso inicialmente, ahora ya no, ahora se hace por otros métodos, pero se hacía con sistemas de inteligencia artificial que hacían predicciones. Era sobre todo al principio donde se utilizaba. Y eso durante los años 70, 80, pues se desarrolló, había una industria grande, eso lleva con nosotros toda la vida, esto no es nuevo, lleva toda la vida, los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo analítica, haciendo esas predicciones. De repente, y este ha sido el gran cambio, aparece algo que no esperábamos, que ha sido la inteligencia artificial generativa. Una inteligencia artificial que, aparte de hacer predicciones, es capaz de generar algo nuevo, que a los humanos nos parece que tiene entidad. Una imagen, texto. En el caso concreto de ChatGPT, empezó por texto. De repente, los ingenieros que hacían estos sistemas pues se dieron cuenta de que se podían generar sistemas que escupieran texto, y digo escupir de forma intencional, porque básicamente lo escupen sin pensar mucho, y ese texto era muy bueno. Lo que siempre explicamos aquí es que, a diferencia de una invención es algo que tú te pones a inventar, que quieres hacerlo,
Esto fue un poco un descubrimiento. Nadie esperaba que esto emergiera a este nivel y los ingenieros se lo encontraron. Nos encontramos con un sistema que era muy bueno generando texto y el texto tenía lógica y los humanos lo podíamos entender. Y eso fue lo que OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, aprovechó y en noviembre del 2022 pues cambió el mundo lanzando ChatGPT. Totalmente. Bueno, nos mencionas ahora ChatGPT, que es una de las herramientas, iba a decir de uso común, pero bueno, más generalizada ahora mismo. Pero claro, también lo has dicho que esto lleva con nosotros mucho tiempo. De hecho, seguro que muchos de los que nos están escuchando tienen sistemas de inteligencia artificial en casa como Alexa, Siri, corrígeme si me equivoco, Julián, porque yo de esto tampoco sé mucho. Netflix, YouTube, todos utilizan sistemas de inteligencia artificial. O sea, que no solo son pues estos que asociamos, eso, ChatGPT, DALL-E, ¿no? Los que tenemos más en la cabeza como inteligencia artificial, sino que estas otras cosas que ya están en nuestro día a día también utilizan inteligencia artificial. Bueno, y no, la gente no tiene que irse a algo tan sofisticado. Probablemente los que todavía tengan un crédito o lo estén pagando, el banco al darles el crédito utilizaría un sistema de inteligencia artificial que les diría si les daba el crédito o no, evaluando el riesgo, que es lo que decíamos antes, que estos sistemas se utilizaban para hacer predicción. Esta persona puede ser que me pague el crédito o puede ser que no. O sea, que cualquiera, y esto se lleva utilizando decenas de años por la industria en diferentes niveles. Luego evolucionó y lo vimos aparecer en las herramientas digitales, como ves, es decir, el famoso algoritmo que sigue Netflix para recomendarte las series, es un algoritmo de recomendación basado en modelos de IA tradicionales. Algo que la gente utiliza todos los días, en el coche, el navegador, Waze, Google Maps, cualquier navegador que utilice la gente utiliza sistemas de inteligencia artificial para calcular las rutas, para cuando compras algo en Amazon, las recomendaciones de Amazon, lo mismo igual que Netflix, un algoritmo de recomendación. Sí, está ahí, evidentemente. O cuando ves publicidad. La publicidad, eso que la gente dice, no, me escucha el teléfono. No es que te escuche el teléfono, es que básicamente las búsquedas que tú haces perfilan cómo eres y eso hace que las empresas que te lanzan publicidad saben tanto de ti que parece que te han escuchado, que no es así, aunque parezca mentira. Nos has dado, Julián, como una fecha, ¿no? En noviembre de 2022, cuando OpenIA lanzó ChatGPT. Antes nos has dicho que el principal o el gran cambio que hubo fue el paso de esa IA predictiva a la IA generativa, pero ¿cuándo, o más o menos cuándo creéis vosotros los que sabéis que va a llegar ese momento que vemos en las películas, ¿no? Esa IA hipotética, o bueno, ya no que vemos en las películas, lo que nos estamos temiendo todos, que de repente haya un vídeo, veas un vídeo que no sepas si es verdad o si ha sido generado por IA. Ahora ya se hacen este tipo de contenido, pero algo te dice que eso no es un vídeo de verdad. Pero imagino que llegará un momento en el que se podrá hacer una película completa que parece hecha en la realidad, pero que está hecha con IA. ¿Queda mucho para que veamos eso o ya está ahí? No sé exactamente cuánto queda, pero que estamos cerca es bastante seguro, sobre todo viendo la velocidad a la que progresa y teniendo en cuenta un factor muy peculiar que tenemos los humanos que se llama el Uncanny Valley, un efecto cognitivo muy curioso que cuando algo artificial se parece mucho a algo humano, pero no es exactamente humano, nos provoca rechazo y lo detectamos rápidamente. Ese es el ejemplo famoso que tenéis con los videojuegos. Cuando ves un videojuego, están muy bien hechos. Y las imágenes son fotorrealistas y demás, y los ves, dices, está muy bien, pero hay algo extraño que nos parece antinatural y detectamos muy bien cuando algo no es completamente humano en imagen. En texto no, en texto ya nos engaña perfectamente. De hecho, los profesores dicen que ellos saben perfectamente cuando un texto lo ha hecho un alumno con ChatGPT porque entonces está bien. Es lo que dicen ellos, pero en imágenes todavía tenemos ese efecto que se estudia, que los humanos somos buenos detectando esos matices. Es algo evolutivo, es algo de cuando nuestros ancestros tenían que detectar enfermedades y
básicamente para alejarte de las personas que estén enfermas y no morir, claro. Tú detectabas esos elementos raros en la cara o en el cuerpo o tal que te parecían raros y te alejabas. Pues es lo que nos pasa ahora con esto, casualmente, y nos hace que detectemos muy bien es lo que tú decías, ¿no? Parece que está bien y es perfecto, pero no lo notas. Vale, ¿cuándo saltaremos esa barrera? Pues es complicado porque yo creo que en imágenes ya la hemos saltado, ya en los test que se hacen de imágenes, la gente no sabe muy bien si es una IA o es una persona real. Ya empiezan a tener muchos problemas para determinar esto. En vídeo todavía no estamos ahí. La generación de vídeo se nota que hay algo por la estética, por cómo se ha entrenado, algo que parece que no es real de verdad. Pero yo creo que a eso llegaríamos pronto, porque la velocidad en la que corre esto, te cuenta que hace un par de años los sistemas de generación de imágenes eran absolutamente demenciales, eran muy malos. Salían imágenes completamente inconexas, no eran capaces de... En 2 años ya tienes algo que está a nivel comercial. El vídeo hace un año no teníamos nada apenas y en un año ya tenemos Sora, Veo, un montón de herramientas de generación de vídeo. No sabría darte una fecha, pero intuimos que pronto. Es que claro, esa es una de las profesiones, ¿no? que parece que están ahí como en el limbo de qué va a pasar con ya no solo los actores y las actrices, sino también que, oye, qué descanso para ellos, porque tú imagínate que un día no te apetece ir a rodar y, oye, puedes mandar, o sea, pueden hacerlo por IA y tú estás en tu casa, ¿no? Cobrando tu contrato. Pero sí que es verdad que es una de esas profesiones y dentro de toda la parte artística también, luego hablaremos de esto, que son algunas de las profesiones que están ahí diciendo, bueno, pues es que si una IA puede crear una banda sonora cogiendo, claro, luego esto hay que saberlo promptear, que luego también te voy a preguntar por esto, pero si tú a ChatGPT le dices, oye, genérame una banda sonora de una película, cogiendo lo mejor de este compositor, de este otro, y los grandes éxitos de Beyoncé, claro, eso lo sabría hacer un humano. Entonces, claro, es verdad que toda esa parte artística yo creo que es uno de los sectores que está ahí como un poco, ¿no? en el limbo, pero bueno. No. Ahí también los que se dedican a este tipo de actividades te dicen que es muy difícil reemplazar la parte artística que aportan los humanos. Es decir, las canciones hechas por IA son canciones correctas, muy correctas desde el punto de vista armónico, todo, pero dicen que les falta algo, les falta esa emoción que evidentemente la IA no sabe reflejar porque no es consciente de emociones. Pero no sé, yo ahí tengo una visión un poco, y esta es una opinión personal, yo creo que es cuestión de tiempo de que a una IA aprenda también esas emociones, porque en definitiva la emoción es un proceso cognitivo que tiene algún reflejo en el mundo real. En cuanto la IA detecte eso, se podrá simular, yo creo. ¿Estará al nivel de un humano tanto como que nos guste? Pues no sé. En el mundo artístico es una gran incógnita porque ya veremos lo que sucede. Es muy difícil. Yo creo que llegaremos a simularlo porque cuando yo hacía predicciones hace 2, 3 años, me he equivocado siempre. Es decir, la tecnología siempre nos ha sorprendido viendo que lo podía hacer. Entonces, yo he cambiado ya, en lugar de hacer predicciones tan negativas como hace 2 o 3 años, diciendo, pues no me atrevo a predecirlo. Igual sí, porque nos da sorpresas todos los días. Y, Julián, ¿cómo aprende la IA? Porque, claro, yo soy nacida en los 80, ¿vale? Entonces, yo he crecido en mi época universitaria, el Rincón del Vago era una cosa que estaba ahí. No sé si a ti también te suena esto. Claro, ahí pues la gente subía, ¿no? El contenido lo subía de una forma muy, muy primitiva todo, pero bueno, así es como se nutría ese espacio de donde luego se nutrían otras personas. Pero la IA, ¿de dónde recaba información? ¿No? Es como el Rincón del Vago de 5.0, o sea, ¿de dónde coge toda esa información? ¿Cómo aprende? Y luego, sobre todo, esto es una de las últimas innovaciones o de las últimas novedades, que tiene memoria también. Entonces, recuerda cosas que le has preguntado, estoy hablando más directamente de ChatGPT, recuerda cosas que ya le has preguntado, entonces no le tienes que decir de cero cada vez que le preguntas algo. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo aprende? Vamos primero con el cómo aprende la IA. ¿De dónde sale esta información? Tenemos que ir un paso atrás, ¿sabes? La gran disciplina de la IA, donde están todas las herramientas que
ahora la gente utiliza son herramientas que se llaman de machine learning, de aprendizaje automático. Las herramientas basadas en inteligencia artificial, basadas en aprendizaje automático, lo hacen aprendiendo patrones. Tú les das grandes conjuntos de datos y el ordenador es capaz de encontrar un patrón en esos datos que hace que pueda extrapolar una respuesta a futuro. Voy a hacer un ejemplo. El típico ejemplo que ponemos aquí es una IA que reconozca lo que es un perro, no, nos viene muy, muy adecuado ahora mismo, y lo que es un gato. En la forma en la que a mí me enseñaron a programar un ordenador para hacer esa tarea sería: yo analizo una herramienta, una imagen de un perro, busco qué hace que un perro parezca un perro, lo meto en algo matemático y busco si eso funciona en otras imágenes de perro. ¿Vale? Y lo mismo para un gato, y lo mismo para una jirafa, y lo mismo para tal. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que, claro, tienes que programar algoritmos para tareas en concreto, que es un lío. ¿Y cuál es el otro problema? Pues que no funciona bien del todo en la mayoría de las ocasiones. Y de hecho no funciona como funcionamos los humanos. Es decir, a un niño pequeño, 1 año o 2, le enseñas 3 fotos de perros, 3 fotos de gatos y ya sabe lo que es un perro y un gato, con un dataset de entrenamiento de 3. Somos muy efectivos. Entonces, lo que ha intentado el Machine Learning ha sido replicar cómo aprendemos los humanos. Es decir, enseñar con conjunto de datos y a partir de ese conjunto de datos extrapolar lo siguiente que le vamos a pedir. Y que lo aprenda, por así decirlo, la máquina, que no haya que decírselo. ¿Vale? Esa es la gran disciplina en la que se fundamenta el Machine Learning. ChatGPT hace algo parecido. ChatGPT se alimenta de grandes conjuntos de datos, que en ese caso es texto, coge esos grandes conjuntos de datos y lo mete en unas bases de datos especiales, donde es capaz de guardar las distancias entre las palabras. Las distancias entre las palabras, a ver cómo puedo explicar esto de forma sencilla. ¿Cómo guardas ese texto en un ordenador? Pues tú dirías, bueno, lo voy a guardar casi para que los oyentes nos entiendan, ¿no? Lo podría guardar como una hoja Excel. Voy guardando cada palabra en una columna o en una fila, pum, 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 y vuelvo guardando todo. Claro, pero ¿y de qué te vale? ¿Cómo sabrías luego que, por ejemplo, para construir el perro es marrón, él va cerca de perro, pero no necesariamente cerca de marrón? Eso son distancias semánticas, que es lo que se guarda realmente dentro de las bases de datos donde se almacenan estos sistemas. Y la magia, y lo que ninguno esperábamos, es que esas distancias se conservan en texto nuevo. Cuando tú le preguntas algo a ChatGPT, aunque parezca mentira, ChatGPT lo único que hace es predecir cuál es la palabra más probable a la pregunta que le has hecho. Es decir, tú le dices, ¿cuál es el presidente de Alemania? Él hace un cálculo con esa secuencia, cuál es el presidente de Alemania, y un algoritmo le dice, la siguiente palabra más probable es él, porque va a decir el presidente es X, ¿sabes? Y así funciona todo, aunque parezca mentira. Es un gran predictor de la siguiente palabra. Ya está. Pero para que eso funcione, y volviendo a tu pregunta, sobre todo grandes conjuntos de datos. ¿Cómo se ha entrenado ChatGPT? Pues la verdad es que no se sabe, aunque parezca mentira. Porque OpenAI no lo ha publicado. Pero lo que sí sabemos es que empresas que han hecho grandes modelos de lenguaje como ChatGPT y lo han publicado, pues utilizan grandes conjuntos de datos, pues sobre todo de Internet, que es donde ahora mismo los humanos tenemos la mayor de la información. Nos has dicho que ChatGPT pertenece a OpenAI. Claro, ¿quiénes son los dueños? O sea, ¿son manos privadas los dueños de todas estas herramientas de IA que estamos utilizando en el día a día? Porque también nos has dicho, no sabemos muy bien cómo se entrena ChatGPT. Entonces, claro, ahí ya hay un puntito que dices, si esto está en manos privadas, pues siempre cabe la posibilidad de que no se utilice o que esos datos que recaban no se utilicen de la forma esperada. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿quiénes son los dueños de todas estas, si se sabe, de todas estas herramientas? Aparte, ya nos has dicho quién es el dueño de ChatGPT, pero de las demás, de DALL-E, de yo que sé, es que hay tantos ahora mismo. En general, la industria privada. OpenAI, que es los que hacen ChatGPT, además han pasado por un proceso muy curioso, porque inicialmente eran una fundación. Lo de Open viene de que querían hacer algo abierto. Y inicialmente, bueno, a los oyentes que no sepan la historia,
Elon Musk fue uno de los fundadores o de los socios inversores, de los primeros que dieron dinero a OpenAI con el objetivo de crear una IA abierta, transparente y con estos atributos de transparencia y de accesibilidad y de universabilidad que tenía la primera OpenAI. OpenAI ha hecho un viaje hacia una empresa comercial en todo este tiempo. Ha hecho un viaje desde esta idea primigenia hasta que lo que están ahora, ser una empresa comercial con una fundación, con una estructura un poco compleja, pero bueno, básicamente han hecho un viaje comercial. Vale, pero eso ya lo teníamos antes. Quiero decir, cuando la gente se crea una cuenta en Gmail, ya está haciendo una cesión de datos al proveedor de Gmail. La gente tiene que conocer que cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Entonces, eso ya lo llevamos haciendo los humanos muchísimos años y, bueno, vivimos con ello. Te dan un servicio, cedes tus datos, te llega un correo con publicidad, te asaltan por banners en la web, pero ya así vivimos, más o menos. ¿Vale? O sea, que no es nada nuevo. No es que esto venga realmente a cambiar este paradigma. No. Lo que viene a cambiar este paradigma es que están apareciendo sistemas que a nivel cognitivo nos reemplazan. Uh-huh. Esa es la gran diferencia. Y siguiente pregunta, Julián. ¿Hay alguien que supervise todo esto? Porque justo además esta semana hemos visto la noticia de que Meta ha cambiado o va a cambiar la política de moderación y va a eliminar esos verificadores de datos, que luego también, claro, los verificadores de datos de Meta, pues yo lo cojo todo muy entrecomillado, ¿no? Igual que hizo Elon Musk con antiguo Twitter, que también todo muy entrecomillado, porque claro, yo los verificadores que pone Meta o que pone Twitter me los creo muy, o sea, lo justito. Pero, claro, todo hay alguien que supervise, alguna institución que supervise ese contenido que te está devolviendo la IA, porque, y esto también lo hilo un poco con la parte que hablábamos antes de si la IA es capaz de, o sea, si tiene emociones, obviamente no las tiene, pero sí que puede llegar a ser capaz de leer las emociones de la persona con la que está interactuando. No sé si me explico. Entonces, ¿hay algo que supervise todo esto o esto es tan open y tan free que, oye, bajo tu responsabilidad? Bueno, hay dos corrientes también de opinión en esto. Está la corriente. Internet nació con una vocación muy abierta. De hecho, hay un concepto muy, muy amplio en este mundo que es la neutralidad de la red. Igual lo has oído, la neutralidad de la red. La neutralidad de la red es básicamente un concepto que hace que la red no es de nadie y no se puede regular, en teoría, ¿vale? Luego, evidentemente, no es tan evidente. Entonces, toda la gente que ha hecho trabajos relevantes en este área sí que son realmente a priori creyentes de esta neutralidad de la red, con lo cual, bueno, inicialmente era el espíritu. Luego, cuando tienes intereses comerciales, pues tienes intereses comerciales, claro. No es imposible eludir un conflicto de interés. Y más cuando tienes un modelo en el que pues, ya estás pagando por el uso. Entonces, puede haber ese tipo de preguntas. Pero, ¿quién lo regula? Ahora mismo nadie. Nadie a nivel global. En Europa sí que regulamos. De hecho, regulamos tanto que a veces nos pasamos de frenada y regulamos demasiado. Es el gran riesgo que tenemos los europeos con esto, porque hay mucha tecnología de este tipo que Europa no llega por regulación europea. Entonces, en Europa la regulación somos muy fuertes regulando y muy malos compitiendo. Es decir, no hay ninguna empresa europea que esté ahora mismo en esto, salvo Mistral, una empresa francesa, pero no hay nadie. Todo es una guerra entre Estados Unidos y China, sobre todo Estados Unidos. Entonces, a mí como europeo, ¿qué me interesa? ¿Que se regule o que mi área pueda competir? No sé, yo preferiría competir más que regular, porque ahora mismo si regulas, matas, ¿sabes? Pero también me interesa que se respeten los derechos individuales de las personas y los colectivos desfavorecidos y un montón de temas de los que los europeos somos valedores y que ahora posiblemente estén en entredicho cada vez más. Entonces es un baile complicado, realmente. Pero, ¿quién lo regula a nivel mundial? Nadie. Es un
De hecho, hubo un movimiento hace un año o algo más de un año en el que algunas voces reclamaron una agencia internacional de regulación, igual que, por ejemplo, existe la Agencia Internacional de Regulación de la Energía Nuclear, es un gran ejemplo, pero no llegó a despegar realmente porque quizás era muy pronto. Todavía esto se está desarrollando y poner eso tan temprano, no sé, si hubiera ayudado o hubiera perjudicado. Bueno, todavía estamos a vueltas, a nivel europeo no tanto, pero por ejemplo en España todavía están ahí que sí, que sí, no con las regulaciones y las leyes para todo el contenido publicitario en redes sociales, la figura del influencer, o sea que evidentemente tú lo has dicho al principio, ponerle puertas al campo es una cosa complicada y al final regular en la red es intentar en cierta manera ponerle puertas al campo digital que es complicado, efectivamente. Y luego también lo que nos pasa a veces es que el propio regulador no entiende muy bien la tecnología cambia tan rápido y cuando hace la regulación ya ha cambiado y ya no te vale. Un gran ejemplo que tenemos en Europa es el Reglamento de Protección de Datos, la GDPR, que es una gran idea, da el dato al individuo, pero ha acabado en una implementación desastrosa, que es que ahora mismo para llegar a una página web tienes que hacer clic, clic, clic. Llega un punto en que te dice, si no quieres publicidad, acepta aquí. Entonces nadie quiere publicidad y todo el mundo acepta. No sabe ni lo que estás aceptando. Es un fallo colectivo de los europeos, realmente, porque era una gran idea a priori, pero una mala implementación técnica. Entonces, hay que tener muchas veces cuidado de que los reguladores, los que hacen las leyes, sepan o estén digamos, informados y estén aconsejados por expertos que les puedan decir en un momento determinado, oye, mira, esto puede generar estos problemas, que todos nos enfrentamos a ese problema ahora mismo, llegar a una web y no saber qué estás aceptando o qué no, o tener que leer unos términos y condiciones, que es básicamente hacer scroll hacia abajo, nadie lee nada y da a aceptar. Y todo el mundo dice, bueno, con esto ya estoy cubierto. No sé, ¿no? Algo hemos fallado ahí. Sí. Vale, vamos a irnos a la parte positiva de la IA, Julián. ¿Para qué nos puede ser útil? Porque aparte de buscar información, o sea, sí, yo ya no busco información en Google, ahora voy a ChatGPT. Pero aparte de esto, ¿qué otras aplicaciones puede tener la inteligencia artificial tanto en nuestro trabajo como en el día a día? O sea, como en la vida cotidiana, que seguro que también las tiene. Bueno, en general, ahora mismo, cuando aparecieron los trabajos, no sé cómo se dice en español, los white collars, los que necesitaban, o sea, esto cuando apareció la revolución industrial, a finales del siglo XIX, pues todo el trabajo era manual, no había máquinas y todo el mundo tenía que estar trabajando y arando la tierra y con los bueyes, bueno, manual que había bueyes, pero había mucho trabajo manual. Aparece la máquina de vapor. La máquina de vapor provoca un cambio industrial. Aparecen máquinas. Las máquinas quitan trabajo manual a las personas. Al principio revuelta la gente y tal, pero bueno, se va adoptando, es una palanca de crecimiento, aparece la máquina de vapor, aparece la electricidad, aparecen las máquinas eléctricas, las máquinas de combustión, y eso permite que la industria despegue y evolucione. Y aparecen los trabajos de los blue collars, ¿no? La gente que trabaja en empresas haciendo trabajo manual y demás, pero con aparición ya de la automatización. Luego aparecen los ordenadores. Los ordenadores te ayudan a automatizar tareas cognitivas. Pues el ejemplo, el típico señor que estaba haciendo cuentas de contabilidad en una empresa con los manguitos estos así que se remangaban de las películas, pues ahora lo hace en Excel y Excel se lleva parte de ese trabajo cognitivo que hacía la persona. ¿Sustituye a la persona? No. Pero probablemente si antes hacían falta 3 personas haciendo cuentas a mano, pues ahora uno con Excel lo hace, ¿vale? Y así es como estamos muchos ahora mismo. Es decir, yo sé lo que siempre digo a la gente, si tu trabajo lo puedes hacer desde casa con un ordenador y consiste en hacer PPTs, atender reuniones en Teams y hacer 4 documentos para tu jefe, no sé, estás en riesgo, ¿eh? Porque ahí es donde va esto, claramente. O sea, ahí ya cualquiera que en una tarea cognitiva de escritorio utiliza una herramienta de este tipo, pues rápidamente se da cuenta que lo hace muy bien, mejor que tú y en menos tiempo. Y ahora es un momento muy bueno porque si lo sabes utilizar, vas rápido como el rayo. Puedes hacer documentos fantásticos en minutos. Si tienes encima del conocimiento, lo revisas y queda fenomenal. Puedes hacer muchas más tareas, puedes atender reuniones, enviar el resumen en cuestión de 1 minuto. Este podcast lo podrías hacer automáticamente. No sería tan chulo como el que haces, pero
Bueno, sería un podcast que está por ahí, ¿no? Y ahí está ahora mismo. Claro, el gran problema es que, esto se va a llevar trabajo y entonces ya los humanos no tenemos nada. Es decir, antes, cuando aparecieron las máquinas, teníamos el trabajo cognitivo. Pero si ahora el trabajo cognitivo se lo empiezan a llevar herramientas de este tipo, pues nuestro espacio de oportunidad se va reduciendo, ¿sabes? Es más o menos visible. Los fontaneros, los electricistas y demás, esos de momento tranquilos, ¿vale? Hasta que la robótica y todo esto no despunte. Pero el resto que trabajamos desde casa pegados a un ordenador, estamos en riesgo. Entonces, ¿para qué se utiliza? Pues sobre todo para hacer este tipo de tareas. ¿Quieres hacer un documento sobre X temas? Pues ahora mismo todas las herramientas que hay muy probablemente lo hagan mejor que cualquier experto. ChatGPT, en los modelos que hay, no los gratuitos, sino los que hay que pagar, los de pago, tiene inteligencias como O1, que aparece a los que tengáis ChatGPT Plus, os sale ahí, O1, que es una herramienta, una inteligencia artificial, un modelo de lenguaje que hace razonamiento, es capaz de razonar la respuesta y volverla a un nivel de lo que te haría un doctor, un PhD, un doctor de cualquier, no doctor médico, de cualquier conocimiento. Entonces, claro, eso nos pone en un paradigma muy diferente a lo que teníamos hasta ahora, porque cualquiera puede, con estas herramientas, trabajar con un doctor o con alguien que ha tenido un doctorado. Y el cambio que va a producir esto en la fuerza laboral, no sé, yo soy de los no pesimistas, no sé si hay que ser pesimista, pero vamos, soy muy realista, yo lo veo venir. O sea, veo que viene el tsunami y la mayoría de la gente está todavía en la playa viendo, parece que viene una ola por allí. Pero no sé si es el momento de estar mirando la ola o es el momento de decir, a ver, tengo que hacer algo. O cojo una tabla de surf y a ver si surfeo, o me voy a una montaña, o me subo a un tejado. Pero como te quedes en la playa sin hacer nada... At GNC, nutrition isn't just a department, it's the whole store. Get better fuel for bigger gains, to sculpt that revenge body, and to have you feeling like you're ready to go. GNC spent 90 years perfecting nutrition and protein that literally tastes like cake, so you can look like cake. You got goals, we've got results. It's GNC, baby. Visit your local GNC store or shop now at gnc.com. This episode is brought to you by Indeed. We're driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/SBO. Terms and conditions apply. Yo fíjate, Julián, que no lo veo con pesimismo, o sea, no creo que haya que mirarlo con pesimismo, sino con una mentalidad adaptativa, que al final el ser humano lo que tiene es capacidad adaptativa. Una de las frases que más se me ha quedado a mí grabada, no recuerdo a quién se la escuché, sobre pues, la típica pregunta de ¿qué puestos de trabajo nos va a quitar la inteligencia artificial? Y la respuesta de esta persona fue: quien te va a quitar el trabajo no es la inteligencia artificial, sino una persona que sabe manejar la inteligencia artificial. Y yo creo que es un poco esto que estabas tú diciendo, o sea, te puedes quedar ahí en la playa esperando a ver cómo evoluciona el mundo de la IA, o te puedes poner la pila y aprender a utilizar estas herramientas y aplicarlas en tu trabajo, porque mira, esto es una cosa que dice mi marido. Él trabaja en seguros, pero tiene una parte de su trabajo que es muy comercial. Y él dice, yo no tengo ningún miedo a la inteligencia artificial, porque yo donde cierro los contratos es tomando un café, en una comida, en esa parte de contacto personal, y eso, por el momento, la inteligencia artificial no lo puede replicar. Y digo, pues es verdad, al final eso que aporta a la parte humana de quien está haciendo el trabajo, por el momento, yo creo que no corre peligro, pero es verdad que la facilidad que nos da, sobre todo para automatizar tareas, para crear contenidos de todo tipo, es verdad que ahí es donde yo creo que hay que estar un poco preparado porque es una realidad. A medio, desde luego. A medio, si tu trabajo es relacional, no transaccional, indudablemente tienes menos riesgo que un trabajo transaccional como pueda ser el que hacemos la mayoría. O sea, si tu trabajo es tener una comida con un cliente y evidentemente, vamos, ahí estamos muy lejos de que una IA pueda suplirte. Pero, ¿qué sucederá cuando la toma de decisión de compra no la haga la persona? Porque
eso probablemente pase, ¿eh? Es decir, ¿tú qué prefieres? Que la toma de decisión intuitivamente, que la toma de decisión de compra la haga una persona con sus sesgos, sus miles de condicionantes, también con su experiencia, ¿eh? No hay que menospreciarla. O que en un futuro la haga una IA que va a saber mucho más que tú y que va a tomar decisiones más. Pues es que a lo mejor, claro, el problema está en que tu marido va a estar muy preparado para ir a esa comida, pero es que en esa comida no vaya nadie, porque el cliente le diga, no, tranquilo, que esto ya lo... No sé ¿No? si O me que explico, vaya a ¿no? la Que comida y diga, bueno, gracias por invitarme, ya mi IA ya te responderá si firmamos también es el cierto, contrato. también. Envíale la propuesta a la IA y ya te responderá algo, ¿no? A ver qué tal, pero tú págame la comida, a ver qué... Sí, también podría pasar. Pero la realidad es que no sabemos muy bien, ¿eh? Porque yo siempre digo que los humanos son muy malos prediciendo el futuro. Es muy difícil predecir el futuro. Si lo supiéramos, pues yo qué sé, todos invertiríamos en esas empresas que vemos el futuro y ya está. Ya. Sí. Y la verdad es que no pasa. No somos buenos prediciendo lo que va a pasar por múltiples razones. Entonces, pues yo aquí puedo decir mi opinión, pero quizás nunca pase. Porque pase algo en el medio diferente, o porque la tecnología evoluciona en otra dirección, o porque yo qué sé. Yo fíjate, hay dos profesiones que sí que creo que en un corto, y una de ellas me duele especialmente porque es lo que yo estudié, que es traducción e interpretación, y sí que creo que esa profesión está abocada a desaparecer porque yo ahora ya incluso, o sea, con ChatGPT es que me sorprende, me alucino. O sea, el gran talento de un traductor es saber interpretar el sentido de los textos, y eso es verdad que Google Translator todavía estaba muy lejos de hacer bien esas traducciones, pero yo es que ahora alucino. Y ya cuando sea posible también hacerlo, lo que es la interpretación simultánea en un congreso, en una charla, ahí sí que yo lo veo, esa profesión. Y luego la de creador de contenido en redes, que yo ahora ya, claro, como trasteo mucho por aquí, o sea, utilizando ChatGPT, veo mucho contenido que digo, esto es que como es casi réplica de lo que ha puesto el otro, o lo has copiado o te lo ha hecho ChatGPT y le has dado el prompt que le ha dado todo, ¿no? Un prompt muy basiquito, y ahí te ha sacado el copy y a correr. No sé, Claro, ¿tú eso nos cómo ves lleva a estas dos cosas? Claro, eso nos lleva a un escenario muy curioso, ¿no? Porque si todo el mundo puede hacerlo, porque está a una distancia de un clic, ¿qué valor tiene? Eso es un fenómeno muy curioso que realmente no tengo una respuesta, de lo que sucederá, pero bueno, ya las empezamos a ver, ¿no? En el que el contenido cada vez vale menos. Porque como se ha, se ha, se ha, se ha convertido en un activo que casi es un commodity, que cualquiera puede hacerlo, baja el valor, indudablemente. Yo creo que también ahí habrá espacio probablemente para que el trabajo manual tenga valor cuando algo sea manual, porque pues lo hemos visto, ¿no? Muchas veces prefieres el trabajo de un artesano que al de un objeto industrial, porque el trabajo artesano tiene, y se lo seguimos pagando. Entonces, no sé si pasará lo mismo con la mayoría de las cosas, probablemente no, porque vas a precio y tampoco quieres un trabajo artesanal. Pero posiblemente nos pase algo parecido con esto. Pero no sé, es complicado, va a ser fascinante. Lo que sí vemos ahora mismo es que la siguiente evolución de todo lo que estamos viendo, porque lo que estamos viendo, el nombre que tiene son grandes modelos de lenguaje, LLMs, en inglés Large Language Models. Esto evolucionará, y ya se lo está haciendo, a otra cosa que veremos probablemente en este 2025 y que los oyentes empezarán a oír, que es agentes. Los agentes famosos. Los agentes, porque aquí está pasando algo fascinante. Al saber o al tener herramientas que son capaces de trabajar a nivel semántico, claro, el ordenador sabe, entre comillas, las cosas. Entonces, sabe cómo manejar un ordenador, sabe programar. Sabe hacer cosas si tú le dejas tu ordenador, porque sabe leer la pantalla. Entonces, ya todas las empresas que trabajamos en automatización y estas tendencias, indudablemente todas trabajan en la generación de agentes que poco a poco puedan hacer tareas por ti. De hecho, las empresas que hacen modelos de lenguaje ya tienen algo parecido en esa línea, algo que es capaz de coger tu ordenador y ejecutar tareas por ti. Entonces, poco a poco veremos más elementos de este tipo. Al principio serán tareas sencillas. Yo qué sé, copiar datos de una hoja en un formulario, hacer algo que sea repetitivo y laborioso y que no nos guste.
Pero yo creo que poco a poco cada vez habrá más tareas de valor en eso. Hasta el punto en el que probablemente el ordenador haga la mayoría de las cosas. Muy probablemente porque lo va a hacer mejor. El ejemplo que siempre utilizo ahí es el ejemplo de la aviación, de la aeronáutica. Los pilotos en los años 80, 70 estaban bien pagados, muy cualificados, porque volar un avión comercial era muy complejo y había que pagarles bien, y mucho del trabajo del vuelo era manual. 5 pilotos en la cabina, era muy complicado. ¿Qué pasó? Pues que eso era insostenible y la industria aeronáutica poco a poco empezó a meter ordenadores en la operativa de vuelo, el piloto automático, se automatizó el piloto automático cada vez más, con la gestión de las rutas, y el nivel de automatización de los aviones ahora mismo es tan alto que el piloto es un supervisor. Entonces, no creo que estemos muy lejos de donde empiecen a aparecer trabajos donde el trabajo de los humanos sea simplemente supervisar el trabajo del ordenador para que no se equivoque y tener ese mecanismo de control. Yo creo, ¿eh? De hecho, bueno, la regulación ya te lleva a ese punto, porque la regulación de inteligencia artificial que tenemos en Europa, cuando simplemente en año y medio se ponga en marcha, va a obligar a la aparición de estas personas que supervisen la ejecución de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el entorno médico. Es un entorno de alto riesgo, ¿no? Entonces, no sé, vamos a vivir probablemente años en los que la fuerza laboral se transformará y acabará siendo en algo que probablemente sea diferente a lo que tenemos ahora. Pues, Julián, ahora que mencionas el entorno médico, yo fíjate que descubrí ChatGPT gracias a un amigo que tenemos en común, el doctor Carlos Mastías, que también ha pasado ya en 2 ocasiones por este podcast, y es el que me descubrió ChatGPT. Y también hablo mucho con él sobre el tema de la inteligencia artificial, y hablo también con él de esas profesiones dentro del sector médico que indudablemente va a saber hacer mejor un ordenador, como por ejemplo toda la parte más de detección, ¿no? Y eso, por ejemplo, ahora no recuerdo cuándo ha sido la noticia, pero sobre todo la parte de cáncer, la detección precoz en mamografía de cáncer de mama, incluso antes de que se vea en la imagen que hay una manchita, la IA ya es capaz de predecir que va a haber presencia de cáncer de mama. Entonces, quería aprovechar esto para introducir la parte de salud, que yo creo que es uno de los sectores más alucinantes o donde va a haber más cambios, y también imagino que tú por la Fundación 29 de la que eres fundador también tienes más conocimiento. Aparte de esto que he comentado yo del análisis de pruebas radiográficas para la detección precoz de enfermedades, ¿en qué más vamos a poder ver el uso en el medio, o que ya lo estamos viendo, en el corto medio plazo de la IA en lo que tiene que ver con la salud? Y ya no solo me refiero a la parte médica de cirugías, etcétera, que imagino que también, sino en esa parte más de toda la parte preventiva de la salud, que ahora es como una industria emergente que está eclosionando con todos los medidores, los wearables, todas las cosas que nos podemos poner en casa para medir hasta cuándo sudamos. ¿Cómo ves tú o cómo está ahora mismo el sector salud con respecto a la introducción de la IA? Esto nos daría para otro episodio probablemente. Pero el principal, nosotros, bueno, como nos une el doctor Mastías como elemento común, pues ya sabrás que llevamos bastantes años trabajando en cómo utilizar la IA en el sector sanitario. Hemos desarrollado herramientas de ayuda al diagnóstico, herramientas que han llegado a estar en servicio de salud. Ahora mismo la tenemos desplegada en la Comunidad de Madrid y estamos desplegándola en Cataluña. Es decir, tenemos experiencia de primera mano. Pues es un entorno al que yo le tengo un cariño tremendo, muchísimos amigos médicos, pero me parecen que muchos están como la orquesta en el Titanic, tocando mientras el barco se hunde. Es decir, hay mucha gente que dice, no, bueno, claro, pero es que a los médicos no se nos puede reemplazar, porque ¿dónde está el ojo clínico? ¿Y dónde va a estar la empatía? ¿Y dónde va a estar el contacto de una mano amiga? Que yo digo, pues no sé, pero yo prefiero precisión a la empatía. Quiero decir, la empatía y todo esto está bien cuando no me puedes curar, pero lo primero es cúrame. Entonces, yo creo que la medicina además tiene otro problema, ¿no? En el sentido en el que tenemos un aumento de la demanda enorme por el envejecimiento de la población. Siempre se dice que no hay suficientes médicos, pero eso es discutible porque España, comparado con países de nuestro entorno, tiene más médicos por habitante que otros. Es decir, no sé si nos hace falta más médicos o no,
Pero desde luego lo que nos hace falta es que los médicos se centren en lo que proporcionan valor y dejen de hacer tareas que no aportan nada. Si los oyentes, yo creo que me entenderán, cuando van a una consulta, tenemos a los médicos tecleando la mayor parte del tiempo y no sé si aporta valor un médico tecleando realmente, para temas que son muchas veces administrativos, que alguien podía hacer por él o lo que sea. Y luego el gran problema es el diagnóstico, es decir, hay miles decenas de miles de enfermedades y yo veo imposible que una sola persona sea capaz de, bueno, afortunadamente la mayoría de las enfermedades que tenemos son comunes y los médicos están entrenados para descubrirlas y ahí funciona bien. Pero es que la IA también. Es decir, si tú le das a una IA la enfermedad común, pues probablemente igual, de hecho nos pasa, te la detecta igual que el médico. Pero claro, cuando te mueves al mundo en el que es complicado diagnosticar, pues aparece el famoso fenómeno que tenemos en medicina, que es la segunda opinión. Es decir, en medicina hay momentos en los que tú no te fías de tu médico y buscas otro. Y eso es una anomalía, ¿eh? En la mayoría de industrias eso no sucede. Tú no te montas un avión, miras al piloto y le dices, uy, de este piloto no me fío, mejor que me pongan otro, ¿eh? No. ¿Por qué? Porque la medicina siempre se ha hecho de forma muy artesanal, porque es una disciplina muy histórica y siempre se ha basado en eso. Cuando aparece este tipo de tecnología que lo hace mejor que tú, con mayor precisión, ostras, el nivel de amenaza que aparece es muy grande. Entonces, tienes mucho profesional generando anticuerpos ante esta tecnología, mucho profesional que también lo adopta y quiere adoptarlo y utilizarlo. Y los pacientes en el medio, que yo creo que la mayoría no sabemos muchas veces el riesgo que cubrimos cada vez que sufrimos un proceso clínico. Ante esa tesitura, bueno, este es un escenario evidentemente perfecto para este tipo de tecnologías y una oportunidad fantástica para los profesionales que quieran utilizarlo, lógicamente, porque les va a multiplicar las capacidades, va a ayudar a mejorar la atención sanitaria y va a ayudar a que con menos recursos hagamos más cosas, con mayor eficacia, probablemente. Riesgos, pues que es un entorno regulado, la gente tiene miedo, hay mucho desconocimiento, no se conoce bien, es una tecnología que no se conoce bien y a lo que no conocemos normalmente nos da miedo, porque estamos programados así. Pero bueno, no sé, va a ser igual que hablábamos antes, van a ser unos años fascinantes. Y sí, la medicina, por la propia naturaleza de cómo es la medicina, que la medicina es semántica, tú te lees un libro de medicina, no hay ecuaciones, es descripción, es texto. Eso es perfecto para la IA que tenemos ahora mismo. Bueno, y al final es también, digamos, un modelo de probabilidades, ¿no? Pues si vas tachando este síntoma, pues la probabilidad es que esto sea esto. Claro. Al final es como funciona un médico. O sea, el doctor Macías, claro, también lo explica así, de no somos una enciclopedia que lo sabemos todo y somos infalibles. Lo que pasa que a base de ver, que es un poco lo que hace la IA, ¿no? A base de experiencia, pues puedes deducir que ante una presencia de X síntomas, lo que pasa es esto. Claro, Carlos lo explica muy bien. El doctor Macías, yo recuerdo una conversación con él hace años que decía, bueno, yo es que manejo probabilidades. Los médicos manejamos probabilidades y, por tanto, manejamos incertidumbre. Y eso lo explica muy bien. Claro, en ese manejo de probabilidades, pues posiblemente una máquina que te pasa en cálculo te va a sobrepasar, muy probablemente. Yo creo que ahora es un momento perfecto para buscar simbiosis en este contexto hombre-máquina. Es decir, yo preferiría en lugar de un médico que no tiene nada, preferiría un médico con una IA que le acompañe, que le ayude, que le estimule cognitivamente, que le empuje, que le haga pensar patologías que no habría pensado y que le liberen del tiempo para que me lo dedique a mí y me mire a los ojos y no me mire a los ojos en lugar de mirar al ordenador. A mí es lo que me gustaría en los siguientes años. Totalmente. Dos últimas preguntas, Julián. La primera, ¿llegará el momento en el que la máquina controle al hombre? O sea, antes nos decías que la IA ya es capaz de programar, de leer el ordenador, de leer tu pantalla. ¿Puede llegar el momento en el que la máquina se rebele? Porque esto puede parecer, pues, sonar chorra, pero hay mucha gente que uno de los miedos que tiene es ese, que la máquina sea tan sumamente inteligente que supere al hombre y llegue a dominar al hombre. Es el momento Skynet, ¿no? Donde sí, Terminator, en la película de Terminator.
Cosas más raras se han visto, Bueno, que el cine no es de los lugares donde se ven cosas más raras. La vida real supera la ficción muchas veces. verás, aquí sí que hay que ser muy rotundo con esto, porque ahora mismo con la tecnología que tenemos, no. Uh-huh. O sea, ahora mismo para algo así, que sería una inteligencia que, a ver, definiendo, primero hay dos conceptos importantes en esto, que es la superinteligencia o la inteligencia general, algo que sea capaz de hacer todas las tareas humanas a un nivel humano, que todavía no estamos ahí. Y lo segundo sería una inteligencia que tenga conocimiento de ella misma, que se dé cuenta de que es un ente individual. Para que se dé cuenta que es un ente individual y sobre todo, y lo más importante, que tenga un propósito, porque si no tienes un propósito no va a querer hacer eso, con la tecnología que tenemos ahora mismo, eso no puede pasar, porque los sistemas que tenemos ahora mismo son absolutamente estúpidos. Son predictores de la siguiente palabra. Ya está, no saben qué hacen. Aunque nos parezca, aunque tú esa experiencia viendo un texto traducido o interpretado en ChatGPT te parezca maravillosa, realmente lo que hay detrás no tiene ni idea de lo que está haciendo. Son ceros y unos bailando en un ordenador. Nada, no hay nada más. No hay nada más que eso. Alguien dirá, vale, tu cerebro también son células nerviosas cambiando de potencial. Vale, sí, pero mis células y mis neuronas funcionan a un nivel de coordinación entre ellas que es muy diferente al como lo hacen las IAs ahora mismo. Las IAs ahora mismo, afortunadamente y desafortunadamente, están lejos de esas capacidades. Eso no quiere decir que en un futuro se puedan desarrollar y aparezcan arquitecturas que permitan que eso suceda. Pero lo que sí sabemos es que la flecha del progreso, que es lo que a los humanos y a la humanidad nos impulsa, que es el crecimiento, el desarrollo tecnológico y demás, nos lleva en esa dirección. Nos llevará en esa dirección y sobre todo por una razón, porque los humanos estamos llegando a nuestro límite cognitivo. Es decir, hay muchas tareas que si nos quitas un ordenador no podríamos hacerlas. Entonces, nosotros ya hemos llegado a nuestro límite cognitivo hace tiempo. ¿Qué sucede? Que para hacer tareas nuevas vamos a necesitar la IA, porque nosotros no vamos a ser capaces. Y el ejemplo más claro que tenemos cerca probablemente sea la computación cuántica. La computación cuántica, que es una disciplina nueva, emergente y demás, es tan compleja para los humanos que o tenemos una IA en la que apoyarnos o probablemente no podamos desarrollar sistemas funcionales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el empuje tecnológico nos llevará a que se desarrollen nuevas arquitecturas que permitan que, bueno, la IA tenga nuevas capacidades. ¿Podrá una IA de ese tipo tomar conciencia un día y decir, ostras, que soy una IA, voy a acabar con la humanidad y voy a enviar al T-2000 y que mate a Sarah Connor? Bueno, no sabemos si va a pasar, pero tenemos que ser muy conscientes de nuestro sesgo de percepción como humanos. Nosotros somos mamíferos y no hemos cambiado mucho en miles de años. Y estamos entrenados para ir por el bosque y que nos den miedo las cosas. Porque, claro, si te puede salir algo del bosque que te coma. Entonces estamos muy entrenados a que nos den miedo las cosas. Y esto nos da miedo. Es nuevo, puede acabar con nosotros, no lo conocemos bien y para muchos es oscuro. Pues tiene todos los atributos de un animal en el bosque. Entonces, en general, ese sentimiento de que te dé miedo es humano, viene generado por un sesgo y es probable que no sea tanto como nos parece. Ahora mismo, y desde luego tecnológicamente, ahí sí que quiero emitir una señal optimista, no lo es, porque no puede hacer esas capacidades que atribuimos de tomar conciencia, tener un propósito y destruir la humanidad. Bueno, al final esto del propósito es como el matiz humano, ¿no? Porque una de las cosas que se dice, ¿no? en el ser humano, que el sentido de su vida, el propósito sea el que sea, es lo que mueve al ser humano. Y es verdad que en esto parece que la IA todavía no es humana, efectivamente. Y última pregunta, Julián. Igual, mira, yo si hace más de 10 años que estoy en redes sociales y hoy en día pienso, si yo hubiera sabido todo lo que se puede hacer o dónde va todo ese contenido, todas esas fotos, toda esa información personal que he compartido, si yo lo hubiera sabido hace, pues en 2014, cuando yo me abrí mi cuenta de Instagram, habría actuado de una manera diferente. Entonces, ¿para qué te digo esto? ¿Debemos tomar alguna precaución en cuanto al uso de la IA
porque no sabemos de cara a futuro quién puede hacer qué con nuestra información, o esto no funciona igual que el contenido que subimos a redes sociales o que escribimos en un Gmail que automáticamente Google se lo guarda, enviemos o no el mail, se queda esa información sobre nosotros. ¿Es diferente el modo de actuar o podemos tomar alguna precaución para que en un futuro no digamos, ay, si hubiera yo sabido esto? Yo no lo veo sustancialmente diferente. Yo creo que se aplican los mismos principios, los mismos de precaución y de alerta que deberías de tener con respecto a otro tipo de tecnología, porque sustancialmente no cambia demasiado. De hecho, probablemente el daño esté hecho, ¿eh? Probablemente lo que hayamos ya emitido al exterior de nuestra información sea ya suficiente para que el daño pueda estar hecho ya y... Bueno, depende, ¿no? Hay gente que es muy celosa de su privacidad y no ha emitido tanto, pero los que no nos importa tanto por X razones, probablemente ya hemos hecho demasiada emisión de información. Pero ahora que hablaba de redes sociales, aquí el gran problema que yo le veo realmente ahora mismo, el inmediato, no el futuro, es el problema de la falta de atención que estamos generando con todas estas herramientas. Es decir, los chavales jóvenes. La cantidad de horas que dedican a dispositivos móviles, a hacer scroll en Instagram o a TikTok dándole para arriba buscando la dosis de dopamina. El gran problema que tenemos de atención lo estamos pagando y lo vamos a pagar mucho más que todos los riesgos de la IA, la privacidad y todo esto, porque estamos haciendo una generación que probablemente sea por primera vez en la historia menos inteligente que la anterior, que esto es la primera vez que nos pasa, y segundo porque les estamos educando en un entorno en el que habilidades competenciales las pierden poco a poco. De hecho, te sorprende, ¿no? Muchas veces puedes decir, joder, es que yo bueno, con Carlos hemos dado clases a chavales no chavales, ¿no? Que son ya adultos, de facultades de medicina, terminando la carrera, ¿no? Y hacemos clases de algo que yo considero que son relevantes, la mayoría te atiende y están encantados, pero siempre ves a alguno que siguen con el móvil en clase, ¿no? Pero luego le preguntas y dices, ¿y qué sabes de esto? ¿Y qué sabes de esta herramienta? ¿Y qué sabes de tal? Y son completamente analfabetos en este tipo de herramientas. O sea, pierden tanto en tiempo en, como dice José Mota, ¿no? En tontas, de verdad, que dices, ostras, ese es el grave riesgo que veo yo. O sea, yo no veo un riesgo, vale, puede haberlo, en la privacidad y que coja una empresa de seguros y coja tu información y no te haga un seguro. Vale. Pero es que el inmediato ahora mismo es que hemos generado una generación, y no solamente los jóvenes, personas ha afectado a todos. Yo veo gente, parejas comiendo en restaurantes, cada uno está con el móvil y dices, o que no están, pero los sacan cada 2 por 3 a consultarlo, o hablan contigo y están mirando el móvil cada 2 por 3, o sea, eso se paga, porque eso es tiempo. Y de repente hemos visto como, pues eso, las grandes tecnológicas, las grandes empresas de herramientas o de aplicaciones tecnológicas, pues nos han quitado el tiempo. Y como humanidad hemos decidido dárselo porque es estimulante ver un vídeo de alguien bailando en TikTok, pero ¿a ti como persona te aporta realmente algo? No sé, es cuestionable. O igual es que esto ha cambiado, ¿eh? Y yo muchas veces me pienso, Hanna, no sé, a lo mejor es que estoy reaccionando como cuando yo era joven y veía a las personas ya de media edad diciendo, es que estos jóvenes, es la caja tonta, ¿no? Siempre me acuerdo el ejemplo de la caja tonta de la televisión. Nos decían los mayores, que la televisión te va a tontar. Bueno, es que yo creo que es un poco, son las dos cosas, yo creo, Julián. Es verdad que el mundo evoluciona y siempre digo, la tecnología no es ni buena ni mala, lo es el uso que se hace de ella, y con la inteligencia artificial imagino que sucederá lo mismo. Pero sí que es verdad que, a propósito de lo que yo te preguntaba, como que nos preocupamos mucho de la privacidad, ¿no? De esa foto que comparto, de ese detalle que doy, y no te preocupas de cómo está mermando tus capacidades cognitivas, cómo eso está afectando a tu salud, porque evidentemente, o sea, no hemos hablado de tema de salud mental linkado a tecnología, redes sociales, porque eso es otro temazo, pero es verdad que nos preocupamos mucho por la privacidad y el dato y el contenido, y no nos preocupamos porque realmente esto nos está quitando salud cuando lo utilizamos mal. Y también lo que decías del móvil es que ya no tiene que ser que estés en un restaurante con el móvil delante, es que yo misma, que me encanta leer, y ahora me cuesta la misma vida
leer una página del tirón, cuando yo antes me podía leer un libro o medio libro fácil del tirón. Y yo noto que estoy pagando el precio, y eso que soy consciente de ello, pero estoy pagando ese precio de no saber manejar siempre bien la tecnología. Digo, no quiero decir que la tecnología sea mala, porque, oye, nos ha ayudado muchísimo. ¿Qué te voy a decir a ti? O sea, pues nos ha resuelto la vida en muchos sentidos. Sí, yo creo que eso es buen resumen, ¿no? Que no hay tecnología buena o mala, sino es el uso de ello. Lo que siempre decimos de los cuchillos, ¿no? Los cuchillos se pueden utilizar para el bien, te cortan un filete, pero también puedes matar a alguien. Y ya no es el cuchillo en sí, si es bueno o malo, es el uso que haces de él. Exacto. Pues aquí lo vamos a dejar, Julián. Muchísimas gracias, me ha encantado la charla. Da para mucho este tema, o sea que, bueno, a medida que vayan avanzando el tema de la inteligencia artificial, espero que puedas volver al podcast y nos sigas contando. Muchísimas gracias. O volverá una IA que me represente y no será lo mismo, ¿verdad? Volverá Julián. No con esto, es que me hace mucha gracia estos nombres de secretaria, Lucía, y te ponen el IA con el IA mayúscula, pues en tu caso lo mismo vuelves tú. Nunca lo había pensado, pero... Pues mira, para tu avatar en inteligencia artificial, Julián. Muchísimas gracias, Julián. Un placer. Gracias, Hanna. Muchas gracias por la invitación. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.